Las dos orillas son siempre una, pero se sabe solo al final. Después de naufragar entre ellas. Cosmopoética. País invitado, Argentina. Ayuntamiento de Córdoba. Cosmopoética. Se pasea de la sala al comedor, no me tires con cuchillo. Fuerza de tapioca, la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea. Un calentamiento a esto. Y yo que me quería apuntar al, ¿cómo se llama eso? Pero yo no voy a volar. Y a mí me da muchísimo miedo violar. Si yo, mira, si yo me pongo así y ya me tiembla el flequillo de miedo, me tiembla el flequillo, ahora que ya sé, tengo una idea. Menos mal que se me ocurre mi idea, porque si no, tengo una idea. Y cuando iba de viaje y estaba así un poco asustada, mi hermano, que también era pirata y brujo, lo que hacía era que me contaban un cuento. A 5 voluntarios que van a hacer, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora, a ver que yo piense y medite. No pasa nada si no tienes que hablar, tranquila. Aquí hay solución para todo el mundo. A ver, ponemos ahí los segundos a este lado. A ver que no se me vaya a olvidar a mí nadie. Vale. Como aquí tenemos a la ronca, te vamos a dar. Os vais a transformar en el objeto que os dé, ¿vale? Fíjate, que tengo yo que recordar ahora. Ah, ya. Un sombrero que compré con esmero. Bueno, lo mismo te queda un poquillo chico. Vale, entonces. Vale. Y ahora vosotros os vais a convertir en el personaje que yo diga, ¿vale? Aquí tenemos al abuelo Carmelo. Cosmopoética. Una hora duerme el gallo. 2, el caballo. 3, el santo. 4, el que no lo es tanto. 5, el capuchino. 6, el beduino. 7, el estudiante. 8, el caminante. 9, el caballero. 10, el pordiosero. 11, el muchacho. Y 12, el borracho.
días, buenas tardes, buenas noches, buenas semanas, minutos, meses, quincenas, años, siglos y milenios y nanosegundos, como dice Tamara. Somos Feria Fónica y les traemos este recital musical o concierto poético, poesía y música, música y poesía. Traemos poemas de todo tipo, poemas antiguos, muy antiguos, súper antiguos, de folclore, de los que sabían nuestras abuelas y bisabuelas, muy antiguos, del folclore popular. Pero también traemos poemas de poetas contemporáneos, de hoy y de ayer y de mañana. ¿Sabéis lo que es un trabalenguas? Sí. Bueno, los que sí, bien. Los que no, ahora lo van a aprender. Vamos allá. Mire. Parra tenía una perra. Parra tenía una perra, sí. Y Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra. Y Parra le dijo a Guerra: oye, ¿por qué ha pegado Guerra con la porra a la perra de Parra? Y le dijo, mira, le contestó, mira, si la perra de Parra no hubiera subido a la perra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra. ¡Hala! Vaya, ¿qué pasa? ¿Te habéis enterado o no? ¿Sí? Vale, pues venga. Pero yo creo que estaría bien hacerlo, no sé si es un trabalenguas, un poquito más deprisa, ¿eh? ¿Sí? ¿Más rápido? Sí. Venga, va, más rápido, dale. Ay, vamos allá, Córdoba. Parra tenía una perra y Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra. Y Parra le dijo a Guerra: ¿por qué ha pegado Guerra con la porra a la perra de Parra? Y Guerra le contestó: mira, si la perra de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra. ¡Ale! Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos. Cosmopoética. Savia mutada en ámbar, tiempo, ¿qué es lo que fuiste? ¿Qué confabulación de azar y orden te otorgó esa apariencia de fluido, de armónica secuencia prodigiosa, de abstracta encarnación de lo ilusorio? Tiempo, ¿qué es lo que eras? ¿En qué leve esplendor te camuflabas? ¿Transformado en qué símbolos? El crepúsculo hecho de color y de caos, el mar tintado en verde por el viento, la perfección precaria de una rosa. ¿Dónde estaba tu casa? Duende, a donde los relojes detenidos, el que está huyendo siempre y el que no se va nunca. Tiempo, tú, el invisible, criatura en el aire, en el mecida, ingrávida ficción del pensamiento. Tiempo, ¿qué fuiste tú? ¿Qué leyenda de ti nos pertenece? ¿Qué podremos contar si nos preguntan? Me he visto sola en un parque a medianoche, sin nada en el estómago, muerta de frío, sin techo ni familia que me echara en falta. Cerca de mí, 2 borrachos con sus perros y yo sola, con mis 18 años, tirada en un parque pensando en la velocidad a la que podría atropellarme el tren si sobreviviría. Y sobreviví, contra todo pronóstico, a los esfuerzos por arrancarme la vida, al llanto, al capullo que me daba de hostia, al hambre, a la dependencia económica, al frío, al capullo que me decía que me quería a punta de navaja, hasta que a mí no me quedó más remedio que creerle, porque nunca nadie me había querido y no tenía ni idea de que podía significar una cosa como esa. Pero lo cierto es que sobreviví, me saqué unos estudios, encontré trabajo y aprendí a quererme. Sobre todo aprendí a quererme y por eso lo puedo contar. Cosmopoética. Y bueno, yo desde luego empecé con la poesía
En mi caso me sigo considerando poeta, pero porque también para mí la poesía es algo mucho más amplio que escribir versos. De hecho, muchas veces leo versos que no me parecen poesía, me parecen una prosa con enter y ya está. O sea, eso no es poesía, ¿no? La poesía es otra cosa. Y sin embargo leo cuentos o leo novelas o ensayos que me parecen absolutamente poemas, ¿no? Con esto acabo por no monopolizar, pero lo que vengo a decir con esto es que yo todo lo que hago lo considero poesía, cuando hago novela y cuando hago ensayos. Más, creo que mis novelas no son más que poemas disfrazados de novela y mis ensayos son poemas disfrazados de ensayo. Y el porqué es porque lo que hace cabalgar al libro, sea en mi caso, sea del género que sea, es siempre un hálito poético, es siempre una metáfora, un horizonte, y los escribo como es cuando escribo un verso, que no sé a dónde voy, sin programarlo. La condición primaria es la del poeta que impregna a todo lo que haga. Eso, efectivamente. En mi caso yo lo tengo muy claro, y tengo muy claro que si no fuera por esa dimensión poética que tienen mis ensayos también y mis novelas, pues no valdrían nada, absolutamente nada, ¿no? Sí, además, yo creo que hablo también por Agustín, aunque no quiero representarlo a él, ¿no? Pero yo sé que Agustín trabaja la página con el mismo mimo, o sea, esculpe la página prácticamente como se esculpe un poema, ¿no? Yo me siento muy identificado en esa manera de trabajar, porque lo que hay en la poesía, más que un género en sí, es un trabajo con el lenguaje, ¿no? Y una pasión por el lenguaje. Y un gusto, no sabría explicarlo con precisión, un gusto porque el lenguaje suene de la forma más tensa, ¿no? De la forma más potente posible. Y esto es una cosa que decía Deleuze, que decía que los libros hermosos están escritos como una especie de lengua extranjera, ¿no? Te suena como un idioma extranjero. Y yo creo que en esencia quizá la poesía sea esa extranjería, ¿no? Del lenguaje. Entonces yo he abordado también como Agustín mis novelas desde esa pasión por darle forma al lenguaje, que en muchos novelistas no es tan evidente o no es tan, o me atrevería a decir que en buena parte de la novelística incluso está ausente. Quiero decir, hay una narrativa que lo que intenta es precisamente lo contrario, es decir, que el lenguaje se disuelva, que el lenguaje desaparezca, para que el lector atraviese, por así decirlo, las palabras y desemboque en el mundo imaginario, ¿no? que quiere, no sé, una especie de telepatía, diría yo, que es lo que se produciría, pasar a través de las palabras hasta las imágenes, la narración, ¿no? Me parece, no quiero citar en vano, ¿no? Pero me parece que era Patricia Highsmith la que decía que la novela, el objetivo del narrador es que el lenguaje desaparezca, ¿no? Creo humildemente que no es el caso de Agustín, que no es el mío y que no es el caso de muchísimos narradores que, como decía Agustín, efectivamente uno los lee y cree estar delante de un texto poético. Las dos orillas son siempre una, pero se sabe solo al final. Después de naufragar entre ellas. Cosmopoética. País invitado, Argentina. Ayuntamiento de Córdoba.